Cirujas, cartoneros, recicladores, recuperadores empezaron a poblar las calles al calor de la crisis de fines de los años 90 y el 2001. Fueron criticados, estigmatizados e ignorados, pero también se organizaron, lucharon y fueron reconocidos y valorados. ¿Cómo es la tarea de estos trabajadores? ¿Qué vínculos construyen con el Estado? ¿Cómo se organizan? ¿Qué lugar tienen las mujeres en estas organizaciones? Hoy Verónica Puricelli nos trae su tesis titulada Hicimos el trabajo de hombres, configuraciones de sentido en torno al programa de promotoras ambientales en la ciudad de Buenos Aires, dirigida por Mariano Perelman con la codirección de Santiago Sorroche. Bienvenidos a Hecho en Casa, tesis de antropología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Un podcast del proyecto Antropoqué. Letristas, poetas, cantantes, atletas, pintores, dentistas. ¿Cómo estás, Vero? Gracias por acompañarnos por acá. Hola, buenas, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Bueno, de parte de Hecho en Casa, yo soy Antonio Doval, soy candidato a beca doctoral del CEIL CONICET y me acompaña también Julieta Ferreiro, que es becaria doctoral del CONICET en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA. ¿Cómo estás, Juli? Bien, este es el último capítulo de la segunda temporada, así que cerrando un ciclo muy lindo y la tesis que tenemos, el trabajo para hoy también, es muy interesante para pensar sobre todos estos tiempos, esta coyuntura tan compleja que nos toca de cerca. Así que lo primero que queríamos preguntarte, Vero, es, bueno, ¿cuál es el título de tu tesis y qué temas aborda y qué problemáticas aborda? Bueno, el título es Hicimos el trabajo de hombres, configuraciones de sentido en torno al programa de promotoras ambientales en la ciudad de Buenos Aires. Y es una tesis que aborda, como dice el título, digamos, lo que fue el programa de promotoras ambientales, que es un programa, una política pública de la ciudad de Buenos Aires, que en el 2014 convocó a mujeres que habían que habían sido cartoneras, que habían cartoneado o que tenían algún tipo de vínculo, digamos, con el universo cartonero, para que comiencen a hacer tareas de concientización ambiental en la ciudad, en los barrios, en las calles, para lo cual las mujeres debían organizarse en cuadrillas y empezar puerta a puerta hablando con los vecinos y las vecinas sobre, bueno, qué es el reciclado, cómo se diferencian los distintos tipos de residuos, a dónde hay que depositarlos, cómo también entregarles esos materiales a los cartoneros y las cartoneras que estén circulando por la calle. Entonces, con esas tareas de concientización, digamos, se intentaba fortalecer lo que sería el depósito de los residuos para que ya estén previamente clasificados, ya estén limpios y estén en mejores condiciones al momento de que lo recolecten los cartoneros y las cartoneras. Claro. Una cosa interesante de tu tesis es que vos contás que en un principio el trabajo de los cartoneros, recicladores, estaba por fuera de la ley, o sea, era considerado ilegal. Pero después no solo se reconoció de parte del Estado, sino que se crearon programas como este en el que te enfocás vos para apoyar y fomentar su trabajo. ¿Cómo es ese vínculo tan complejo entre recicladores y el Estado? Es un vínculo, bueno, complejo, como vos decís, y que también fue cambiando muchísimo a lo largo del tiempo. En sus comienzos, desde la década de 70, hubo como una serie de políticas públicas que buscaron, digamos, la expulsión de los cartoneros y las cartoneras, en ese momento más comúnmente llamados cirujas, de los grandes centros urbanos. Entonces, con esa expulsión, digamos, las diferentes políticas públicas, como la creación del CEAMSE, se produjo una exclusión de las zonas céntricas que con la crisis del 2001 empezó a cambiar porque a partir de una serie de condiciones económicas empezó a haber como mucha mayor cantidad de trabajadores que se estaban orientando a esa actividad
y que empezaban, digamos, a aparecer de forma cada vez más masiva, en mayores cantidades, en la ciudad de Buenos Aires, lo cual empezó a ser como un problema social que empezó a ocupar, digamos, la agenda pública, la agenda mediática también, las reflexiones de los, de los distintos funcionarios públicos, ¿no? Como la pregunta de, bueno, ¿quiénes son estos trabajadores? En ese momento, de hecho, se estaba poniendo en duda la idea de trabajadores. ¿Quiénes son estos sujetos? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo trabajan? ¿A qué se dedican? Bueno, se empezó como a hacer todo un trabajo de comprensión. Ahí es cuando la literatura antropológica y sociológica empieza a proliferar. Y finalmente llegamos a estas normativas, que bueno, yo en la tesis las voy describiendo, que son normativas que empezaron a regular o a intentar como darle una primera regulación a la actividad que llevan adelante estos trabajadores, en el marco de las cuales la Ciudad de Buenos Aires es un poco la pionera, porque es la primera que marca con una ley que es la 992 del año 2002-2003, que es la primera que marca el servicio, digamos, que estaban brindando las y los cartoneros en lo que tiene que ver con el servicio de higiene y digamos, el cuidado de las calles y el ambiente, ¿no? El servicio de higiene pública. Entonces, a partir de ahí empieza ese camino que hoy en día ya tiene una forma completamente distinta, digamos, pasa de ser algo, digamos, como regulado para que, digamos, pueda funcionar, para que tenga un sentido, pero recién a lo largo de los años, y más bien en los últimos 10 años, se los empieza a incorporar como actores sumamente importantes, que son un poco los responsables, al menos hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires, de llevar adelante el servicio de higiene. Entonces, tal vez en algún primer momento era, bueno, poder incorporarlos, que puedan tener un uniforme, que puedan tener una identificación, y con el paso de los años ya forma parte, es un actor sumamente importante, digamos, de las políticas públicas que tienen que ver con el reciclado, el cuidado del ambiente, y se los incorpora cada vez más a los cartoneros, a las cooperativas y a las organizaciones de las cuales forman parte, a las mesas de negociación, a la creación y al desarrollo de políticas públicas, digamos, van teniendo un rol cada vez más preponderante. Obviamente, como decís vos también, es una relación conflictiva que no deja de haber tensiones. Tal vez esas tensiones en un primer momento tenían que ver con, bueno, cómo se gestiona el servicio de higiene. Habían algunos funcionarios o algunos políticos, digamos, que planteaban que el trabajo de cartonero es robar la basura o apropiarse de algo que en realidad debería apropiarse una empresa privada, de recolección, y después depositarlo en el SEAMSE. Y bueno, eso, digamos, fue cambiando, ¿no? Y ahora, en el último tiempo, directamente se los incorpora al servicio de higiene. Y bueno, se intenta también que la organización cooperativa tenga un rol preponderante, que sean las diferentes cooperativas las que lleven adelante este trabajo y que ese trabajo pueda ser apropiado ya no por parte de una empresa, sino por parte de todas las cooperativas que están llevando el trabajo adelante. Bueno, justo hablando, mencionaste a las cooperativas, siendo que el trabajo cartonero en general, la tarea en sí se lleva de manera individual, pero vos mencionás que se formaron fuertemente cooperativas. ¿Cómo fue este proceso de formación de esas cooperativas? ¿Qué importancia tuvo para la organización? Bueno, las cooperativas, hay diferentes trayectorias, la verdad que es un universo bastante heterogéneo. Yo, como mencionábamos antes, digamos, trabajé más que nada sobre la ciudad de Buenos Aires y en algún punto las cooperativas, muchas de ellas ya estaban conformadas y ya tenían una trayectoria de 20, 30 años. Entonces, la creación de nuevas cooperativas es algo que empiezo a rastrear más bien ahora con el trabajo de la tesis doctoral que estoy haciendo, que es bueno, la conformación y sobre todo el fortalecimiento de una cooperativa en un pueblo en la provincia de Buenos Aires. Y ahí, bueno, es posible ver, ¿no?, cómo se va dando todo este desarrollo, pero la realidad es que también cambió mucho en relación a hace 30 años cuando esas cooperativas recién empezaban a formarse. Y bueno, las causas son diversas, hay diversas causas, algunas tienen que ver más con las cuestiones económicas, como la cooperativa al unificar diferentes
trabajadores, permite comercializar a mejores precios porque permite acumular una mayor cantidad de materiales, por lo cual es una oferta de materiales ante las empresas que son las compradoras que permite esa negociación. Al tener mayor cantidad de recursos, es más fácil negociar un mejor precio de comercialización. Entonces, en primer lugar, hay una motivación económica, pero también hay una motivación, digamos, de cuidado entre los distintos trabajadores, pensando en esa época, en el 2001, 2002, 2003, en los primeros años en donde se empieza a regular el trabajo, hay una persecución policial fuerte y las cooperativas en un punto se constituyen como una forma de cuidarse entre sí, ¿no? De protegerse ante una detención policial, de poder tener una respuesta cuando se intenta, ya sea desde el gobierno, desde las fuerzas policiales más específicamente, decomisar los materiales o perseguir a los trabajadores, o como decía en relación antes, ¿no? Como esta idea de a veces intentar incluso expulsarlos de los grandes centros urbanos, de que haya zonas en las cuales no esté permitido o no sea deseable que estos trabajadores circulen. Entonces, frente a esas diferentes características, digamos, o esos distintos fenómenos, la organización cooperativa o la organización colectiva es como una respuesta que permite cuidar a los trabajadores, a las y los trabajadores. Y después, bueno, como decía antes, ¿no? Ahora yo estoy encontrándome con otros procesos porque ya en estos últimos, o sea, hay mucho camino recorrido, digamos, y en estos 20, 30 años la situación cambió muchísimo. Y bueno, hay mucho aprendizaje que se va transmitiendo, hay organizaciones que tienen alcance nacional y al ser de alcance nacional, eso también permite poder compartir de una forma mucho más fluida esas experiencias, tener espacios de reunión juntos, como pueden ser asambleas, plenarios, encuentros diversos y demás. Y eso, digamos, va llevando, va tiñendo de otros sentidos a la experiencia, a la organización cooperativa, ¿no? Es como, yo lo que empiezo a ver, digamos, en estas nuevas experiencias que estoy acompañando es un sentido más de un futuro, digamos, que se quiere construir, un lugar para el trabajador de la economía popular, un lugar para el trabajador cartonero, digamos, que sea distinto al que venía teniendo, que refuerce esta capacidad de los trabajadores de poder disputar políticas públicas, negociar, ¿no? Tener un rol mucho más activo, y todo eso se hace gracias a esos 20, 30 años de historia más reciente, ¿no? En donde las cooperativas y las organizaciones de cartoneros se fortalecieron. En relación con eso, vos dijiste hace un ratito que en un principio se ponía en duda la idea de los y las recicladores como trabajadores, ¿no? Esa categoría de trabajadores. Y bueno, hoy se habla cada vez más de los cambios en el mundo del trabajo, y hay un contexto en donde hay varios sectores políticos que hablan de la necesidad de una reforma laboral, y donde se ponen en juego ciertas cuestiones, ciertas garantías relacionadas al trabajo más tradicional. Y siendo que el trabajo cartonero, esta categoría que vos usás en tu tesis, tiene todas las particularidades que tiene, y que comienza por ahí como una forma de subsistencia, digamos, como una estrategia informal frente a una situación de crisis económica. ¿Cuáles son los sentidos del trabajo que se juegan ahí? ¿Cuál es esta idea de trabajo? ¿Por qué se puso en duda como trabajo en un principio? Yo creo que básicamente se puso en duda porque tiene que ver está como muy vinculado a la pobreza urbana. Es un trabajo que en las épocas de crisis económica, empieza a emerger cada vez más con más fuerza. Entonces, yo creo que hay una mirada, y un poco eso también lo voy trabajando en la tesis de licenciatura, que vincula el trabajo cartonero, y obviamente esto no lo digo yo, sino que hay muchos autores que van en la misma línea, que vincula el trabajo cartonero con una suerte de otredad, que a veces presenta como ciertas características de peligro, de amenaza para lo que es el orden, generalmente también vinculando, ¿no? Como el propio trabajo lleva a tener que manipular residuos, entonces suele estar vinculado también con una representación sobre la suciedad, sobre el desorden, ¿no? Al tener que
abrir las bolsas tal vez y manipular esos materiales. Esto igual estamos hablando hace años atrás, ¿no? Porque como digo, hoy en día, al menos en la ciudad de Buenos Aires, eso ya está como se replanteó significativamente. Eh, entonces yo creo que hay una primer mirada más vinculada a este primer momento de la emergencia del trabajo cartonero en las ciudades, que está vinculado a la crisis del 2001, por aquellos años antes y después, que, bueno, que tiene esas características y que fue, digamos, fue puesto en duda por estas características que estoy enunciando, más las políticas públicas que venían desde la década del 70 que limitaban la recolección de los residuos a empresas. Entonces, como que esas nuevas modalidades de recolección de residuos, más las características, más el vínculo, digamos, con trayectorias más ligadas a la precariedad y a la pobreza, generaron como cierta sospecha, digamos, para los funcionarios al menos y para las agencias mediáticas de la ciudad de Buenos Aires en particular, que era donde más fuertemente estuvo, que generaba como cierta sospecha y cierta intención por, bueno, expulsarlo, penalizarlo, prohibirlo, ¿no? Como que los primeros intentos iban en ese sentido. Después, con los años, con la fortaleza de estas organizaciones, se pudo poner en disputa. Entonces, eso en primer lugar, no sé si querés volver a mencionar la pregunta para poder dar una respuesta más Sí, actual. perdón. Hice esa muletilla de las entrevistas de hacer varias preguntas juntas. Así que vuelvo sobre la pregunta inicial, que era sobre los sentidos del trabajo, más allá de este como por ahí prejuicio que había al principio, o esa disputa, más por ahí desde las propias organizaciones y de las y los trabajadores recicladores, cómo llegan ellos a pensarlo como un trabajo o em, qué consideraciones hay desde ahí. Bueno, yo creo que pensado como un trabajo está pensado en todos los casos, digamos, ¿no? Como que hay una organización, por más de que sea un trabajo, digamos, individual o doméstico, como podrían ser las primeras expresiones del 2001, pero que obviamente en cualquier momento es una modalidad de trabajo que se sigue viendo. En todos los casos, digamos, es vivido como tal, ¿no? Como una forma de invertir la energía que por medio de la cual, digamos, uno puede alcanzar su subsistencia y garantizar sus necesidades, aunque sean las necesidades básicas. Pero bueno, es cierto, digamos, que en los últimos años esos sentidos del trabajo se modificaron. Yo lo que me encuentro, pero también por trabajar con una organización en particular, es una reivindicación muy profunda, digamos, de los derechos del trabajador formal, ¿no? Y gran parte de las prácticas políticas y económicas que se van llevando adelante se hacen en reflejo a esa idea del trabajador formal. Entonces, el trabajador formal, digamos, o los derechos asociados al trabajo formal, que tal vez no es algo que las y los cartoneros que estén trabajando lo pueden haber vivido, porque muchas veces tienen trayectorias vinculadas a trabajos informales o trabajos precarizados y demás. Sin embargo, sí hay como una representación que probablemente tiene que ver con la historia argentina, en la cual ese trabajo formal y los derechos asociados como que marcan un poco la línea a seguir y es también la que organiza gran parte de las disputas, digamos, ¿no? Entonces, nuevamente, en la ciudad de Buenos Aires, que es un poco donde ese sistema y la incorporación de los cartoneros tiene como es un proceso que está un poco más, que tiene más forma, que está un poco más acabado. Se puede ver, ¿no? Cómo se incorporaron algunos derechos como bueno, un salario o una suerte de salario en algunos casos, las vacaciones pagas, el derecho a poder tener licencias, bueno, diferentes beneficios, digamos, que vienen de la mano con el trabajo en relación de dependencia formal y que un poco organizan y han organizado las diferentes reivindicaciones que estas organizaciones llevan adelante. Entonces, yo creo que eso es algo muy específico, también es específico al menos quiero hablar desde mi experiencia, ¿no? Con la organización con la que yo vengo trabajando, es algo que se ve muy rotundamente, muy probablemente las otras organizaciones también lo reivindican.
Y también hay un vínculo que esto sí, hay como un aprendizaje en el hacer, en el día a día, en el trabajo colectivo que llevan adelante los cartoneros, que es como, bueno, afianzar, ¿no? Afianzar el valor social que tiene el trabajo que ellos están haciendo. Entonces, en diferentes conversaciones, en diferentes encuentros, como que voy viendo cómo hay una invitación de compañeros a compañeros y compañeras a afianzar y a reivindicar el valor social que tiene el trabajo que llevan adelante, pensando, digamos, en el impacto ambiental, también en la cuestión social, ¿no? En poder, mediante el trabajo en cooperativas y el trabajo de reciclado, poder llevar, digamos, la comida a la mesa o poder alcanzar ciertas necesidades básicas, ¿no? Como ese valor que tiene para la vida de las personas, también para el cuidado ambiental, y sobre todo la reivindicación de haber puesto en agenda algo que bueno, no necesariamente estaba puesto en agenda de esta manera en aquel momento, ¿no? Cuando se estaba disputando, debatiendo qué hacer con el trabajo cartonero, con el servicio de higiene, con el reciclado y demás, que es básicamente como, bueno, poder desarrollar como ciertas modalidades de trabajo que beneficien a todos, que incorporen a cada vez más personas, que sea como colectivo, que esté redistribuido, ¿no? Como que puedan participar muchas personas, que se pueda generar un circuito que sea autosustentable también, y la idea de haberse inventado su propio trabajo en este contexto, ¿no? Como, bueno, nosotros, los cartoneros, pudimos poner nuestro trabajo a disposición de esto, que tal vez no tenía tanta fortaleza, y que logramos que se vaya como cada vez fortaleciendo más, que el servicio de higiene se pueda ir puliendo cada vez más y que además haya como una reivindicación del cuidado del ambiente, de la necesidad de reciclar, y todo eso es gracias a la impronta, digamos, de los cartoneros y las cartoneras de haber puesto en agenda esa problemática. Entonces yo creo que todos esos sentidos están asociados al trabajo y es un poco, al menos en mi experiencia particular, lo que veo que moldea, ¿no? Como cuál es el porqué de ese hacer, los motivos que voy encontrando que les van dando a ese trabajo que hoy en día están realizando. Algo que también traes en tu trabajo tiene que ver con que justamente trabajás con mujeres cartoneras, ¿no? ¿Cómo es el estar de estas mujeres, el trabajo de estas mujeres en ámbitos públicos que generalmente pertenecen a hombres, ¿no? O por lo menos la circulación de hombres está más habilitada, digámoslo así. Sí, la verdad que tiene su complejidad la respuesta cuando, o sea, me deja pensando un poco porque si bien hay un texto que yo leí bueno, que me marcó bastante, que es el texto de Débora Orbán, que se llama Las tramas del cartón. Es un texto, bueno, es un libro, ¿no? En base a su tesis, que ya tiene algunos años, y ella plantea como, nos invita, digamos, a romper un poco con esa dicotomía entre espacio doméstico y espacio público y a entender a priori, digamos, el trabajo de las mujeres en el espacio público como algo que rompe o que es distinto respecto del espacio doméstico. Entonces, yo creo que un poco eso me marcó la mirada cuando hacía el trabajo de campo. Digamos, no dar a priori, obviamente tenía esos sentidos asociados, digamos, ¿no? Como mujeres circulando por el espacio público, pero bueno, no tener a priori, digamos, esa diferenciación, sino ver cómo ellas lo vivían. Y un poco el texto de este libro que estoy mencionando, de Débora Orbán, lo que plantea es que estas mujeres, digamos, cuando llevaban adelante su trabajo cartonero, porque ellas hacían recolección de residuos, lo significaban o le otorgaban sentidos vinculados como al cuidado de la familia, ¿no? Como ir, como una forma de garantizar el alimento en las casas de las mujeres, también a veces tenían que salir con sus familias, entonces no necesariamente ese espacio público estaba escindido de ese espacio doméstico o ese cuidado doméstico que hacían las mujeres, ¿no? Un poco acá con las promotoras ambientales pasan dos cosas. La primera es, bueno, que efectivamente ellas, digamos, dejan de cartonear y empiezan a hacer estas tareas de concientización ambiental, pero eso también, o sea, no es el único cambio, sino que también hay un cambio en relación a
las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces el hecho de que, por ejemplo, empiezan a trabajar 4 horas, bueno, esto depende tal vez la cooperativa y el programa y demás, pero en el caso que yo trabajaba eran 4 horas a la mañana, había otro turno a la tarde, y había un presentismo, digamos, que se le brindaba de forma constante todos los meses a estas mujeres por el rol de concientización que ellas estaban haciendo. Entonces, todas esas como características nuevas que tenía el trabajo, que es muy distinto al trabajo con el carro, ¿no? Ellas lo vivían, digamos, como una forma de garantizar, o sea, de que ellas a partir de, por ejemplo, trabajar a la mañana, podían volver a sus casas más temprano y podían estar haciéndose cargo de la mejor manera posible de las familias a las cuales ellas querían cuidar. Entonces, hay, digamos, como una reivindicación de este programa en particular, como un programa que les permite a ellas poder tener más tiempo a disposición de tareas que ellas en algún punto las ubican como prioritarias, que tiene que ver con el cuidado de la familia. Y también les permite como reorientar y reorganizar algunas de las tareas familiares, como por ejemplo esto de tener un ingreso que es fijo, que te permite planificar. Entonces, digamos, eso es como una primera reflexión, que es como, bueno, la presencia de ellas no necesariamente implica algo escindible o escindido respecto del espacio doméstico, sino que mismo el corazón de este programa, al menos como ellas lo viven y como ellas lo reivindican, está muy ligado, ¿no? con el cuidado de la familia, el cuidado bueno, de doméstico y demás. Y la otra reflexión también es como lo difícil, esto tal vez es más metodológico si se quiere, pero bueno, lo difícil también de mi presencia, digamos, cuando yo las acompañaba a ellas, porque bueno, yo durante los primeros trabajos, el primer parte, digamos, de mi trabajo de campo fue en otras actividades de la cooperativa y recién en un segundo momento empecé a acompañar, en algunos casos, a algunas promotoras a que ellas puedan ir a ver cómo trabajaban, digamos, en el espacio público, en el espacio urbano. Y bueno, la realidad es que mi presencia ahí alteraba significativamente, digamos, las relaciones que ellas establecían, ¿no? Entonces, digamos, como que a mí me llamó mucho la atención cómo había, no sé, estaba como más predeterminada, digamos, ¿no? Como la interacción entre las personas, las promotoras iban, tocaban el timbre, les explicaban, algunas personas directamente ni siquiera les abrían la puerta, pero otras cuando se asomaban como que miraban a ver con quiénes estaba interactuando y tenían una conversación que no, digamos, como que no tenía, yo al menos esperaba encontrarme tal vez algo más no sé, distinto o algo que cambiara un poco la perspectiva con la que venía, y sin embargo era como una conversación muy, en buenos términos, muy amena. Y tal vez sí me pasaba que cuando me volvía a encontrar se terminaba la jornada y nos encontrábamos con las otras promotoras que estaban haciendo otros circuitos, ellas sí contaban como, no, me pasó esto, tal vino, me dijo algo, bueno, como situaciones mucho más disruptivas para esa cotidianidad que llevan adelante ellas. Entonces, yo creo que, bueno, hay algo de mi trabajo de campo, hay algo de mi propia presencia que un poco me condicionó qué era lo que yo podía ver. Desde ya que hay algo, bueno, es algo que ellas mismas dicen y que yo también pude analizar a partir de los registros, es como, bueno, la presencia el hecho de ser mujeres, que estén tocando el timbre, que estén hablando con los vecinos, en general era mucho más bienvenido, digamos, por parte de los vecinos y los residentes, que si no, hubieran sido varones probablemente. Entonces también las mujeres, o al menos este programa de promotoras ambientales, como que se sirve del hecho de ser mujeres para poder realizar en mejores condiciones su trabajo. Y después, también yo creo que en esa misma línea, ¿no? Como que había prácticas de cuidado entre ellas, que tiene que ver también con el hecho de las mujeres en el espacio público. O sea, se vincula con esto, que es como formas de cuidarse ante posibles peligros de sus recorridas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenían que tocar timbre o tenían que ir a algún departamento o alguna casa, no pasar, ¿no? Como mantenerse todo el tiempo como ese cuidado que yo creo que es propio también de la experiencia de ser mujeres en el espacio público. Entonces, hay algo obviamente muy específico que, bueno, que se divide en estas dos condiciones, ¿no? Por un lado, ser mujeres es un poco lo que facilita el trabajo,
el hecho de estar tocando timbre, el hecho bueno, de tener mejor recepción por parte de los vecinos, pero también es algo que las pone en un punto en mayor peligro, frente a lo cual ellas tuvieron bueno, generar formas de cuidado, ¿no? Como no ir siempre en grupo, esto que decía antes de no ingresar, por más de que les insistan para ingresar, bueno, diferentes modalidades que tiene que ver con el trabajo de mujeres. Y de todas formas, yo creo también que hay algo bueno, se entrecruzan diferentes cuestiones, ¿no? Que una puede ser el hecho de cuando ellas se presentaban a sí mismas, que se vinculaban con el movimiento cartonero, bueno, ahí había como una mirada un poco más, a veces, distante, ¿no? Como, o tal vez con críticas, bueno, pero hay suciedad, ¿no? Como algunas quejas de parte de los vecinos que a partir de que ellas se vinculaban con el movimiento cartonero y otras quejas que venían a veces por vincularlas con el gobierno de la ciudad. Entonces, era como una presencia en el espacio público que a veces estaba siendo disputada en diferentes sentidos, ¿no? Depende de cómo ellas también se presentaban, depende de la perspectiva de los vecinos, como una presencia que, bueno, iba cambiando según cada una de las interacciones. Eso a grosso modo, digamos. Algo que mencionaste también, Vero, recién, es como tu presencia de alguna manera alteraba o transformaba el campo, como suele suceder. Y te quería preguntar más como en relación a la metodología. Cómo fue que hiciste el trabajo? Dijiste que acompañaste en las recorridas y qué otros componentes tuvo tu trabajo. Bueno, en un primer momento tal vez está bueno historizar un poco. En un primer momento, o sea, el trabajo de campo fue en el marco de la materia metodología, que no sé si sigue estando en el plan de estudios, pero bueno, era, digamos, la primera experiencia de trabajo de campo de la carrera. Que bueno, yo creo que tiene su dificultad, acá voy a hacer una breve digresión, digamos, pero bueno, tiene su dificultad porque no es que yo comencé el trabajo de campo con una pregunta o un problema, sobre todo ya desarrollado, sino que fue como más de carácter exploratorio porque empecé a hacer estas primeras visitas del trabajo de campo y a partir de empezar a interiorizarme, había muchas cosas que yo no conocía, específicamente del programa de promotoras ambientales no tenía ni siquiera idea, pero había un montón de características, digamos, del trabajo de cartonero que yo desconocía. Entonces también, a medida que iba haciendo el trabajo de campo, fue que fui armando el problema. Yo creo que eso, bueno, puede ser algo bueno o no tan bueno, digamos, depende de cómo sea llevado. Entonces, Pero, perdón, te voy a interrumpir ahí un segundo sí. para hacer una pregunta que no hicimos antes y que está bueno hacer ahora, después retomamos esto, que es, justamente, vos decís que arrancaste ya con metodología, con este tema, pero ¿cómo llegaste? ¿Qué te interesó de este tema para elegirlo como proyecto de investigación? Em, Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de casualidad y hay un poco de interés también. En principio, yo venía trabajando más bien temáticas vinculadas a la antropología del cuerpo, venía como muy interesada en esa línea y me parecía bueno, que había una serie de trabajos que ocupaban un lugar como un poco confuso o problemático, ¿no? En la sociedad, entre los cuales ubicaba el trabajo cartonero. O sea, todo esto desde mis preconcepciones previas, digamos. Ahí fue que empecé, bueno, llegó el momento de hacer el trabajo de campo en el marco de la materia de metodología que mencionaba recién, y empecé a contactarme con gente de la cual pensaba que tal vez me podían ayudar a tener algún tipo de acercamiento, ya sea alguna cooperativa o alguien que esté vinculado, digamos, al trabajo cartonero, y así fue que llegué a esta cooperativa con la cual terminé haciendo el trabajo de campo, pero casi por casualidad, digamos, me pasaron un contacto, ese contacto le escribí por Facebook Messenger, me dijo, dale, acércate a la cooperativa, charlamos, y cuando llego a la cooperativa, ahí me entero que existía este programa de promotoras ambientales del cual yo
no tenía conocimiento previo. Y bueno, a partir de ahí, digamos, me empiezo como a interesar más bien en entenderlo, ¿no? Como una cuestión más descriptiva, si se quiere, como qué es este programa, cuál es el estado de situación que hay en torno a la problemática cartonera en la Ciudad de Buenos Aires específicamente, cuál es el marco, digamos, de este programa, ¿no? Como una pregunta muy vinculada a entender las características de este programa con el cual yo empecé a tomar conocimiento. Y bueno, como decía antes, ¿no? Ahí fue que empiezo a hacer estas primeras visitas y un poco durante el trabajo de campo yo creo que le voy dando forma al problema y ese problema se desvincula completamente de lo que decía antes, de las problemáticas más, si se quiere, más fenomenológicas que estaba teniendo en este momento, desde donde yo estaba pensando lo que tenía que ver con la antropología del cuerpo, y empiezo a pensar mucho más en términos políticos o en términos de antropología política, antropología del Estado, si se quiere, incluso antropología económica en algún punto. Pero bueno, me empezó a interesar otras cosas, ¿no? Especialmente, que es algo que se ve muy fuerte en la tesis y que también fue un emergente, es el hecho de que este programa, que era un programa de promotores ambientales, un programa destinado a mujeres, que formaba, o sea, al menos con el que yo tenía contacto, digamos, estaba siendo implementado en una cooperativa que tenía un vínculo, digamos, con cartoneros que sí estaban recolectando, pero, digamos, era una cooperativa en un universo como de otros puntos que son otras cooperativas, donde no necesariamente tienen un trabajo articulado, conjunto, al menos no en ese entonces, ¿no? Diario, cotidiano, sino que a veces están como, cada cooperativa está trabajando en una temática en particular y justamente a mí lo que me interesaba era como cómo se daba esa situación o cómo se daba el fenómeno de que las promotoras ambientales de esa cooperativa se sentían parte, por un lado, de lo que es el mundo cartonero, digamos, del trabajo cartonero, a pesar de que ellas ya no recuperaban materiales de la vía pública, sí se sentían parte de ese movimiento cartonero y al mismo tiempo cómo se sentían parte, digamos, de como una historia de lucha compartida y algo que unificaba a todas las cooperativas, ¿no? Como de un movimiento cartonero. Entonces ahí, por ejemplo, yo en la tesis como que abordo esas dos categorías, ¿no? Por un lado, la del mundo cartonero, que tiene que ver más con el trabajo cartonero, y por otro lado, con el movimiento cartonero, que es como una organización en base a cooperativas y el hecho de sentirse parte de eso. Y cómo esa doble identificación o esa doble identidad, entre comillas, también era un poco la que tenía las relaciones que establecían la cooperativa en particular, pero también el conjunto de cooperativas con el Estado, que bueno, a veces se veían grandes situaciones, como podría ser, no sé, una movilización o alguna negociación en particular, pero sobre todo se veía diariamente porque, como decía antes, digamos, este programa es un programa gestionado por el Estado, por el gobierno de la ciudad, entonces el contacto con los funcionarios públicos era cotidiano. Entonces, bueno, nada, me interesaba eso, ¿no? Ver cómo esas diferentes formas de identificación también moldeaban un vínculo político. Entonces, bueno, básicamente las preguntas que fui llevando adelante se fueron transformando. O sea, yo creo que comenzó con una pregunta más orientada a la descripción, al conocimiento, a la comprensión, y terminó dando forma a algo más vinculado con un problema, que es, bueno, esta relación, digamos, ¿no? Entre las cooperativas, el movimiento cartonero y el Estado. Bien, ahora sí, volviendo a lo que estabas diciendo antes de que yo te interrumpiera, nos contabas te había preguntado sobre tu metodología, que nos habías dicho que hiciste observaciones, pero que también incluyó otro tipo de trabajos. Sí. De paso, agregar cuánto tiempo te llevó el trabajo de campo, cuánto tiempo te llevó la escritura también. Bueno, el trabajo de campo entonces comenzó, digamos, en el marco de esta materia de metodología, en donde parte de los requisitos era hacer 3 observaciones de campo y una entrevista. Entonces, en ese cuatrimestre, que es el segundo cuatrimestre del 2015, hice esas 3 visitas al campo y la entrevista. Esas 3 visitas
fueron, digamos, yo ya había hablado con la responsable, digamos, del programa de promotoras, que es de ahí de la cooperativa, que es Marcela, digamos, la que menciono tanto en la tesis. Ya habíamos acordado que iba a ser sobre el programa de promotoras y sin embargo las primeras observaciones eran en el marco de la cooperativa, acompañé, digamos, a la realización de ollas populares, como diferentes actividades, con lo cual ahí ya hay una pauta y para mí esas primeras actividades, digamos, moldearon un poco el sentido o hacia dónde iba la tesis, porque justamente, si bien yo estaba investigando el programa de promotoras ambientales, necesariamente, ya sea, o sea, el campo me fue llevando a que dé cuenta de otras actividades que hacía la cooperativa que se iban un poco más allá, digamos, del programa. Entonces, bueno, empecé a hacer mis observaciones en ese marco y ahí hice la entrevista a Marcela. Y bueno, me pareció que era un tema que podía estar bueno para después desarrollarlo en la tesis de licenciatura. Entonces ahí, para el año siguiente, para todo el 2016, fue que hice la segunda parte, digamos, que fue más específicamente acompañando a las promotoras ambientales. Alguna que otra actividad por fuera del programa hice, pero en general acompañándolas a ellas, tal vez en actividades que no eran en el marco del trabajo, sino que ellas mismas las diferenciaban como actividades militantes o bueno, que estaban por fuera del trabajo, como podía ser, por ejemplo, encuentros entre mujeres o encuentros con otras cooperativas, digamos, que no necesariamente ellas las enmarcaban como parte del trabajo. Y entrevistas hice, digamos, a Marcela, que es la que mencionaba en el 2015, y después le hice a otra referenta, pero básicamente prioricé la observación participante y el acompañarlas en esos diferentes ámbitos, digamos. Y me llevó todo el año, o sea, habré hecho quincenalmente, digamos, visitas a las cooperativas, a veces una vez por semana, en otros momentos una vez cada 15 días. Y en el 2017 hice alguna observación más, pero ya un poco más aislada. Y bueno, entre el 2017 y 2018 y 2019 también, en esos 3 años, comencé a escribir la tesis. La verdad es que fue algo que me lo tomé con relativa calma, digamos, porque en el 2017 yo me recibí con el título de profesora y a partir de entonces me propuse, bueno, escribir y terminar esa tesis de licenciatura para la cual ya había escrito algunas cosas, tenía un artículo publicado, como que ya tenía algunos avances fuertes. Y bueno, para el 2019 la terminé y la defendí en el 2020 en el contexto de pandemia, o sea, la defendí virtualmente. Bueno, ¿y cuál fue la parte que más te gustó de todo este proceso? Y la que menos te gustó también. La que menos. La verdad que la que más es el trabajo de campo. O sea, hay algo ahí como que ahora, por ejemplo, que estoy escribiendo, estoy más en una instancia de escritura de la tesis doctoral, me hace extrañar un montón porque no estoy haciendo trabajo de campo. O sea, hago alguna que otra visita muy esporádica, la verdad, o ante algún evento fuerte, pero estoy más en un proceso de escritura y me hace valorar y anhelar, digamos, esa instancia de, no sé, como ese fervor que hay o ese entusiasmo que hay en el momento en que todo es nuevo, ¿no? Que todo es distinto y que todo representa como un desafío, como estar reformulando las categorías con las cuales uno o una tenía previamente y cómo el trabajo de campo te va moldeando también, ¿no? Y como uno también va creciendo en ese trabajo de campo, la verdad que es algo tremendo, muy interesante. Por eso vale la pena mucho tener un diario o algo donde ir poniendo esas reflexiones porque se da un proceso que no solamente es teórico, ¿no? Que es como que tiene que ver tal vez con el oficio de investigación que es muy fructífero, muy potente, la verdad. Así que yo creo eso, que lo que más me gustó tiene que ver con ese momento en el cual me iba como conociendo o enterando de cosas que antes no conocía, acompañando a las mujeres en sus diferentes tareas, como el ir de acá para allá, sobre todo la predisposición, digamos, a que las cosas sorprendan y dejarse ir, dejarse llevar, dejarse acompañar. Es como, bueno, hay tal actividad, ¿querés venir? Dale, vamos, ¿no? Como esa predisposición o esa disposición a lo nuevo, la verdad que yo creo que es uno de los momentos más
más lindos que tiene el desarrollo de la investigación. Y creo que lo que menos me gustó es una pregunta difícil. Yo creo un poco podría ser como la parte final, ¿no? Como lo difícil que es y las dificultades que tiene, ¿no? Como el momento en que uno decide terminar y decir, bueno, hasta acá llegué. Eso yo creo que es difícil porque se abren muchas preguntas, ¿no? Como una sensación de incompletitud o de que algo faltó, de que algo no fue realizado de la mejor manera, ¿no? Como una especie de presión que una misma se pone que bueno, que hace que sean difíciles las terminaciones o las finalizaciones. Eh, y también yo creo que hay algo como de, que tal vez es más constitutivo de este tema en particular, que es como la cuestión tal vez ética o la cuestión, la conciencia, digamos, del impacto que puede llegar a tener la tesis, que al final tal vez no es tal, ¿no? Pero uno cuando la está escribiendo, la carga que tiene, ¿no? El hecho de estar hablando de algo tan actual, que es tan fuerte, que implica también la vida de las personas, como que al menos yo lo viví con cierta presión o como muchas preguntas que yo creo que bueno, fue angustiante en algún punto, ¿no? Como cómo escribir algo que también sea cuidadoso, ¿no? Como esa doble pregunta, me parece que bueno, que fue una de las preguntas más fuertes también, y así también intenté escribir la tesis. De hecho, al principio la tesis no iba a ser anónima, sí, sí, bueno, obviamente el nombre de la cooperativa es inventado, yo intento dar algunas referencias, pero muy mínimas, de dónde está ubicada la cooperativa. Probablemente alguien que esté totalmente imbuido en el tema va a poder deducir los nombres reales y demás, pero bueno, tampoco vienen al caso. Pero bueno, esa decisión de anonimizar al principio no había sido tal. Yo tenía ganas, digamos, de que pueda hacer un trabajo en conjunto con la cooperativa. Eso lamentablemente no pudo suceder, yo creo que un poco por el apremio, digamos, ¿no? Bueno, de la coyuntura de aquel momento, ¿no? De las elecciones, no sé, diferentes características que estaban habiendo en aquel momento que no hicieron posible que haya un espacio más colaborativo. Y finalmente decidí anonimizar, pero bueno, en un principio eso no iba a ser así y fue una práctica de cuidado, digamos, ¿no? Como de ser consciente también de que estos temas son difíciles a veces de trabajar y que requieren cierto cuidado o bastante cuidado, digamos, por parte de quienes investigamos. Y pensando en alguien que está em, terminando la carrera, arrancando su tesis, quizás como lidiando con los problemas que eso implica. ¿Qué le dirías a alguien que esté ahí arrancando, pensándose hacer la tesis en ese momento de incertidumbre? Y la verdad que le diría que tenga confianza en que las cosas se organizan, digamos, como que yo creo que hay algo bueno, que aprendí, sobre todo lo estoy aprendiendo, digamos, en esta instancia de doctorado, que es que hay un momento para cada cosa, digamos, ¿no? Como que hay un momento que hay que, bueno, preparar todo lo que tiene que ver con el proyecto, que es plantear el problema de la forma más sacada posible, hacer un estado del arte contundente, digamos, como esa es una instancia en la cual hay que limitarse a esa instancia. Después, durante el trabajo de campo, obviamente uno siempre está leyendo y siempre está actualizando los contenidos, pero saber que ese momento del trabajo de campo hay un ritmo, que es lo que decía antes, ¿no? Como el dejarse ir, dejarse acompañar y dejarse acompañar, digamos, como ese devenir, tiene que tener un momento. Y después, en el momento de la escritura, también es otra instancia más en la cual se van tejiendo o se va armando ese hilo conductor que empieza a tener sentido recién en esa última instancia, digamos, a veces, ¿no? Otras veces, obviamente, está más definido con anterioridad, pero que muy probablemente empiezan a tener un sentido más profundo o más terminado en esa última instancia. Entonces, yo creo que la tesis y la investigación, sobre todo con los diferentes momentos,
frecuentemente generan esa sensación de, uy, no estoy haciendo lo suficiente, uy, pero debería estar haciendo otra cosa, uy, pero debería estar leyendo más, tal vez cuando estás haciendo el trabajo de campo querés leer más, descuidando tal vez lo que tiene que ver con los registros o lo que tiene que ver con eh, el ritmo que te propone el trabajo de campo. Y bueno, yo creo que esa es la mejor recomendación que podría dar, ¿no? Como que las cosas tienen un momento, que después las cosas se van a ir organizando y que también hay que, esos fantasmas y esas ansiedades, hay que realmente dejarlas como lo más a un costado posible y confiar en que cada cosa tiene su momento, digamos. Me vino muy bien esta última reflexión, así que te agradezco y creo que le va a venir bien a cualquier persona que esté en un proceso y escuche este episodio. Así que, excelente. Sí, 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 también agregaría algo que realmente me parece central, es esto que en algún momento ya dije, ¿no? Como llevar un diario o llevar, no digo un diario a lo Malinowski, digamos, del día a día del campo, sino esas reflexiones, esas ideas, leí un texto y me hizo vincularlo con otra cosa, o sea, la mayor cantidad de información que pueda ser llevada a lo escrito, después se va a convertir en un insumo, pero valioso es poco, digamos, ¿no? Va a tener un lugar muy importante. Entonces, para mí, esa es también una gran recomendación que haría, que es siempre intentar ir escribiendo, ir materializando, ya sea reflexiones, ya sea textos que leí, o sea, en la medida que pueda ir avanzando con la escritura e ir congelando sensaciones, ir congelando ideas, ir congelando momentos, me parece que es lo mejor porque a lo largo de la tesis, digamos, a lo largo de la investigación sobre todo, van emergiendo un montón de reflexiones y reflexiones que en un momento tenían sentido, después ya no lo tienen. Entonces, me parece que está bueno poder ir congelándolas para también uno ser más consciente del proceso. Porque tal vez llega el momento final, estás escribiendo la tesis y hubo todo un camino recorrido que no pudo, digamos, como que se perdió la oportunidad de poder graficarlo, ¿no? Y qué mejor manera de graficarlo que si en el momento uno puede congelar esas impresiones, esas reflexiones, esas ideas. Así que yo creo que esa es el gran consejo que daría, ¿no? En la medida que, cómo uno se imagina que va a ser el futuro, ¿no? Cómo uno se imagina que son las cosas, cómo unos o una se imagina cuáles son las características con las que se lo va a encontrar, como todas esas expectativas, ir dándole forma, ir escribiéndolas, porque después es un material que uno va a retomar y que tal vez en el momento lo pasó por alto. Buenísimo. También, a mí también me sirve mucho lo que estás diciendo para el proceso en el que estoy yo en este momento. Así que gracias, Vero. Ya para ir cerrando, terminando esta bella entrevista, ¿qué película o canción o libro o serie o podcast le recomendarías a alguien que esté interesado o interesade en el tema de tu tesis? Y la verdad que me cuesta la respuesta, me sale algo muy nerd, que bueno, lo voy a terminar llevando por ahí, pero tiene que ver con estos textos que yo creo que más me marcaron. Especialmente me marcaron en la potencia que tiene la descripción, que es algo que a mí me vino bien, no sé, me generó como mucha inspiración, muchas preguntas, que son, bueno, dos libros. Uno es Las tramas del cartón, que mencionaba antes, de Débora Gorbán, y después está la tesis doctoral, El porqué de los que van, de Julieta Quirós. Y yo creo que esos trabajos, además del aporte teórico, tienen una riqueza en la descripción que al menos a mí me ayudó, digamos, a volver a enamorarme, ¿no? Como de la potencia que tiene la etnografía, la potencia que tiene la descripción, el hecho de que uno se pueda involucrar y situar, digamos, en la escena que está describiendo y que al menos a mí me volvieron como a enamorar, digamos, ¿no? Y creo que es algo que son dos textos o dos libros que está bueno mencionarlos porque tal vez a alguien le pasa, digamos, como me pasó a mí, que
ante tanta pregunta, ante tanto concepto teórico, ante tanta lectura de tantos referentes, como que a veces la escritura se vuelve un poco acartonada y me parece que estos textos tienen esa potencia bueno, invitarnos a sentir un poco más, a vivir, a generar descripciones que permitan como hacer de la etnografía algo experimentado y algo vivido, ¿no? Así que yo creo que esa sería la recomendación. En el caso del texto de Julieta Quirós no es tanto temático, porque ella trabaja, digamos, con movimientos piqueteros, pero bueno, lo traigo porque me parece que son etnografías argentinas muy, muy bellas, muy hermosas, bueno, que a mí me generan muchas ideas, me trajeron mucha inspiración y que me parece que está bueno compartirlas en ese sentido. Bueno, buenísimo. Ahora voy a buscar el de Julieta Quirós, sobre todo hace poco leí una etnografía de ella que me encantó y bueno, voy a ir por esto también, me parece. Así que buenísimo. Te agradecemos que hayas estado en Hecho en Casa. Fue una entrevista realmente muy linda y me pareció como muy necesaria para este momento, como que fue... hay gente trabajando en cosas muy valiosas y necesarias en la ciencia argentina, así que te agradecemos. Gracias a ustedes, muy lindo Sí. también el espacio. Muchas gracias, Vero. Hecho en Casa es un podcast realizado por el proyecto Antropoqué con el apoyo del Departamento de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Antropoqué está formado por docentes, graduados y estudiantes de la carrera, quienes llevamos adelante un curso de antropología para jóvenes y diferentes propuestas que buscan dar a conocer las ciencias antropológicas a diversos públicos. Letristas, poetas,